Este episodio es traído a ustedes gracias a Sura, grupo empresarial latinoamericano que promueve el cuidado de Chiribiquete y nos invita a que seamos guardianes de este lugar. Todos podemos protegerlo con la compra del libro Chiribiquete, La maloca cósmica de los hombres jaguar. Los recursos de la venta de las ediciones impresas y digitales se destinan a financiar acciones pedagógicas de parques nacionales naturales de Colombia con niños y jóvenes de las inmediaciones del parque. Dicho esto, empezamos con el episodio. Buenas, hoy vamos a hacer un viaje desde el pensamiento hasta un lugar de poder impresionante, Chiribiquete. Dicen que quien llega hasta el otro extremo, hasta el confín de las lejanías, termina encontrándose consigo mismo. Después de haber hecho un recorrido por el antiguo Egipto, después de habernos familiarizado con la inmortalidad, después de habernos asombrado por 27 siglos de existencia de un pueblo que dejó tras de sí una huella monumental de su paso por la cultura humana, nos encontramos con que aquí mismo, en Colombia, existe una fuente de conocimiento, cultura, poder, ritualidad, de una enorme extensión, de una combinación de fuerzas de la naturaleza y de la destreza y de la maestría humana, un lugar que se llama Chiribiquete. A ese lugar vamos a ir a través del pensamiento, como van los pueblos indígenas que saben que a los lugares de tanto poder no se debe ir con los pies ni con las manos, sino con el pensamiento, porque es desde ahí donde vamos a conectar con este lugar maravilloso. Entonces, ¿qué es Chiribiquete? Chiribiquete, digamos, técnicamente es un parque natural en este momento que tiene la extensión de Suiza, 43.000 kilómetros cuadrados. Y el país de Suiza tiene 41.000, así que si uno lo mete dentro del mapa le queda faltando un pedacito. Pero resulta que Chiribiquete no es solamente el parque natural, sino que forma parte de una configuración orográfica y de un ecosistema muy grande que se llama el escudo guyanés. El escudo guyanés son una serie de formaciones que se encuentran en Guyana, Venezuela, Brasil y que en su parte más occidental se encuentran en Colombia, que se llaman tepuyes. Los tepuyes
son mesetas, o sea, son especies de formaciones rocosas de una gran altura que no corresponden a las cordilleras, sino que se encuentran en otras geografías. Son muchísimo más viejas que las cordilleras, que la cordillera de los Andes, tienen 2.000 millones de años de antigüedad, son las formaciones más antiguas del planeta. La cordillera de los Andes es una cordillera reciente, nueva, dentro de la formación más antigua de la Tierra. Ellos son como de los últimos en haber llegado. Lo que pasa es que son tan grandes y tan impactantes en nuestro hábitat y en nuestra manera de entendernos latinoamericanos. Las cordilleras casi que nos tapan la vista con respecto a la grandeza de aquello que no forma parte de su sistema. Entonces resulta que hay otras formaciones, que son los tepuyes, que son muy, muy, muy grandes, muy altas, que tienen estructuras rocosas y tienen selva y están metidas dentro de la mitad de la selva. Nosotros conocíamos desde siempre las formaciones venezolanas de Roraima, del Salto del Ángel, de la Gran Sabana, de los tepuyes. Siempre habíamos oído hablar de los tepuyes en la llanura de nuestros hermanos venezolanos. Pero resulta que aquí, a la altura del Ecuador, en un punto en la Vía Láctea, desde donde se pueden ver todas las estrellas, en un centro cósmico geográfico totalmente alineado con la mitad de la Tierra, con el corazón del mundo, en los departamentos de Caquetá y Guaviare, es donde está Chiribiquete, en una zona que linda entre la espiritualidad, la paz y la guerra, porque es ahí donde queda San Vicente del Caguán y donde se firmó la paz, pero también es ahí donde está este centro de poder y donde se han dado conflictos bélicos en las recientes épocas. Y resulta que esta zona, este Chiribiquete, este lugar donde está, ¿qué es lo que nos va a producir? Primero vamos a encontrar una cantidad de dibujos, de pinturas, a unas alturas inaccesibles, en unas rocas impresionantes, que fueron abiertas como tal, como si usted le lograra sacar un bocado a la montaña y la preparara para poder pintarla con una pintura especial que usted va a cocinar de una determinada manera para representar jaguares, para representar una gran diversidad de plantas de todo tipo, para representar un mundo y un universo que es ritual. Decimos que es ritual porque en toda la antigüedad que esto tiene, no hay rastros de otro tipo de asentamientos, digamos como que fuera la morada, así fuera temporal, de los pueblos, sino que tiene un fin estrictamente ritual, es un centro de poder y nos lleva atrás en el tiempo hasta lugares muy anteriores a la civilización egipcia. Estamos hablando de fechas que pueden oscilar entre los 12.000 años y fechas extremas pueden llegar a 22.000. Todo esto se está todavía investigando, pero en cualquiera de los casos nos lleva a una antigüedad más antigua que los antiguos egipcios, que eran antiguos para los antiguos. Entonces resulta que la inmortalidad la traemos a casa y nos ponemos a retroceder mucho tiempo en un pasado que no podemos ni siquiera imaginar para saber cuán antiguos somos, cuánto hace que habitamos este territorio, gente que pudo venir de Bering o antes, eso todavía se está averiguando, pero que está aquí desde hace muchísimo tiempo y desde hace muchísimo tiempo está pintando sobre esta roca estas figuras maravillosas que componen Chiribiquete. Entonces resulta que nosotros estamos acostumbrados, en el caso de nuestra lectura colectiva de Nación, a tener un pasado muy reciente, a tener muy poca o una manera muy fragmentaria de entender nuestra historia prehispánica, digamos, a diferencia de los peruanos o de los mexicanos que se proyectan
muy atrás en sus culturas prehispánicas y sus culturas originarias y sacan sus raíces de allá, de las culturas originarias, frente a las cuales la llegada de los españoles es una etapa más de su historia, pero es una etapa que viene cuando ellos ya se reconocen mucho más antiguos. Entonces nosotros estamos en plena construcción de un relato de nuestro paso por la tierra, un relato al que le habíamos dado mucha relevancia a la parte de la llegada de los españoles, porque es como más o menos desde donde se cuentan muchos relatos, lo cual es el momento precisamente de la conflagración más grande de ese antiguo mundo indígena. Y ese antiguo mundo indígena lo habíamos mostrado de una manera breve y fragmentaria que no nos permitía entendernos en él como realmente el lugar de donde venimos, en nuestro más remoto y cósmico pasado. Chiribiquete nos cambia eso. Chiribiquete nos pone en el centro de la tierra, porque parte de los mitos amazónicos y de lo que vamos a hablar es que el dios Sol estuvo con un báculo tratando de encontrar, clavando el báculo sobre la tierra, donde quedaba el centro. Y el centro de la tierra quedaba ahí, en Chiribiquete, en el punto donde está la cruz del Ecuador, un punto central de toda la mitad del planeta. Entonces, Chiribiquete es el origen del mundo, es el corazón del mundo y es el centro del universo, de acuerdo con la cosmovisión de lo que se está encontrando que se representó allá. ¿Cómo llegamos nosotros a este conocimiento, a saber que ellos existen? Por todos esos azares que pasan cuando se van a descubrir las cosas, como cuando se descubrieron las tablillas cuneiformes en Babilonia, o Chileman obsesionado iba a encontrar Troya, o de alguna manera estos hombres que se metieron encima de cuerdas para poder leer las dinastías persas y de Jerjes y Artajerjes y descifrar así el alfabeto de los antiguos aqueménidas. Así, en el azar, hay un personaje que nos ha dado el conocimiento de la existencia de este lugar. Ese personaje se llama Carlos Castaño Uribe. Estamos hablando de 1986. Y un día, como en todos los grandes relatos de cuando se descubren por azar las cosas, iba sobrevolando en una avioneta y se vino una tormenta y se vino una tormenta. Hubo que desviar y desviar y desviar y desviar el sobrevuelo porque la tormenta los perseguía. Y en esa desviación del sobrevuelo, él empezó a ver estas formas gigantescas que desde el aire se veían tan difusas, y eso empezó a llamarle la atención y empezó a volver a retornar mucho tiempo antes de poder siquiera acercarse, y luego a poderse acercar y a tratar de medir lo que no era concebible desde la imaginación. Chiribiquete. Entonces, de la mano de su relato, contamos las historias que él vio y cómo nos abre un portal hacia este mundo que lo que vamos a tratar es de hacer siquiera concebible en este relato de hoy, siquiera poder imaginar que algo así existe y que irradia tanto nivel de poder y de tiempo y de pasado y de futuro, porque ahí nosotros tenemos una fuente de poder cósmico, una fuente de poder en el tiempo
que puede irradiar para nosotros inclusive una nueva espiritualidad y otra manera de habitar el planeta. Y por eso es tan delicado y tan importante entender que exista, visitarlo con nuestro pensamiento, pero no tocarlo con nuestros pies, porque es frágil tanto como es inmortal. Entonces, alrededor de Chiribiquete hay una fauna, la cosa más impresionante. Esto es un sistema hídrico. Hay unos ríos negros que son los ríos de la selva, hay estrellas fluviales, hay cualquier cantidad de animales, pero sobre todo hay jaguares. Hay comunidades voluntariamente no contactadas. Esto es muy importante, porque dentro del inmenso mundo indígena, dentro del poderoso mundo indígena que nosotros tenemos, hay comunidades que no desean entrar en contacto con la civilización o con los pueblos occidentales o con el resto de los pueblos, y es algo que es importante respetar porque la experiencia de los Nucacmacú es un triste ejemplo. Ellos fueron contactados hace un par de décadas, nunca habían tenido contacto con otras culturas y hoy están casi en la extinción y toda su rica manera de vivir en la selva desapareció. Los pueblos no contactados saben eso y deliberadamente mantienen un aislamiento voluntario que es importantísimo respetar, porque toda la esencia del relato colombiano como país es poder entender la diferencia. Estamos hechos de diversidades, estamos hechos de heterogeneidades, estamos hechos de una multiplicidad de relatos, y el entendimiento de esa multiplicidad de relatos y el que no sean hegemónicos unos sobre otros es la clave para que restauremos el pacto con la vida y dejemos atrás los ciclos de muerte que permanente o digamos tan frecuentemente repiten entre nosotros y nos traen y nos azotan y nos asolan una y otra vez. Chiribiquete es un sitio donde la vida se plantea en toda su exuberancia, donde la vida se plantea en todo su poder. Entonces estamos hablando por un lado de todo el ecosistema, que no podemos separar los tepuyes de los lugares tan maravillosos donde se dan, de todo el ecosistema que generan, de los ríos negros de la selva, de todo el sistema de aguas que hay alrededor de ellos, de todo el clima que eso va a generar y del jaguar mismo, porque además el jaguar recorre América de extremo a extremo y está presente en todas las culturas. Pero aquí tiene un significado muy particular por la presencia permanente en las pinturas de Chiribiquete. De la mano de Carlos Castaño Uribe nos cuenta que el jaguar es una representación solar y lunar. Solar porque tiene las manchas del sol sobre su lomo, lunar porque su barriga es blanca por debajo como un armiño. Tiene un salto que es un salto casi sagrado porque a diferencia de lo que es, por ejemplo, el guepardo, que lo que hace es que levanta un pique para atrapar a su presa, un pique de 150 kilómetros, pero es un solo pique, o a diferencia de los leones, que también hacen unas persecuciones enormes, el jaguar da un solo salto, no es más. Pero en ese salto le cae a la presa directamente, tiene la mayor fuerza en la mandíbula de cualquier felino del planeta. Ese salto se nos vuelve también una metáfora sagrada, porque el jaguar es un depredador y en tanto es un depredador regula las especies que rodean el mundo donde él habita. Entonces, en la medida en que él regula las especies, es un benefactor. En la medida en que las mata, es un depredador. O sea que es una fuerza que repara y también ataca. Eso, digamos, ese doble carácter. Entonces, las comunidades indígenas, a través de la conciencia expandida, a través de las plantas, a través del poder de las plantas, entra en el espíritu del jaguar y hace ese salto del felino. Ese es un salto cósmico, ese es un salto ritual, ese es un salto que caracteriza al jaguar y es un salto que los lleva a entender los espíritus del jaguar mismo.
Entonces, este jaguar está representado en figuras gigantescas que se repiten y se repiten y se repiten y nos dan todo un orden cósmico y nos dan toda una manera de entender la naturaleza a través de las plantas. Digo a través de las plantas porque, por ejemplo, en la cosmogonía de los Wayuu, que son pueblos de origen arawak, ellos cuando llegan a la costa atlántica se van a encontrar con una cantidad de animales que no conocen y a través de las plantas los van a poder conocer y los van a poder denominar. Entonces, a través de las plantas, los pueblos indígenas logran descifrar el código o denominar. Pero ellos no tienen, su interés no es descifrar, sino denominar y entender el código o la manera como estos pueblos se representan en el pasado. Otra cosa que es importante entender, sobre todo cuando se refiere a fechas extremas, resulta que Occidente, en su afán de inmediatez, en su soberbia y en su superioridad sobre los seres del pasado, cree que los pueblos antiguos eran pueblos menos inteligentes, que eran pueblos, o sea, que nosotros hemos venido volviéndonos más inteligentes a medida que ha avanzado el tiempo y nos acercamos a la modernidad, porque la modernidad en una época se volvió tan popular que se creyó absoluta y la inmediatez se creyó el único tiempo en el que nosotros vivimos. Resulta que no. Los pueblos recolectores, los pueblos primitivos, los llamados pueblos primitivos, tienen exactamente la misma masa encefálica que tenemos nosotros. Tenían idioma, cultura, comunidad, arte, representación, espiritualidad, exactamente lo mismo que nosotros tenemos. Lo que pasa es que no tenían escritura. Entonces, cuando la revolución de la escritura, todos los pueblos que venían de un lugar como la oralidad o no tenían escritura quedaron clasificados como pueblos prehistoria, digamos. Esa clasificación es bien pesada, ¿no? Porque si la historia en la medida que se escribe existe y cuando no se escribía, pues entonces no existía. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque estamos hablando de comunidades que están allá antes de la revolución de la agricultura. O sea, hay un momento en que los pueblos recolectores empiezan a vivir en asentamientos agrícolas y esos asentamientos agrícolas van a generar jerarquías, van a generar una nueva manera de vivir completamente distinta. Los pueblos recolectores tenían sociedades bastante avanzadas y bastante capaces de estructurarse a sí mismas y lo hacían a través del conocimiento de las plantas y los árboles. Esta gente está aquí desde los tiempos de los recolectores, desde antes de la revolución agrícola. Luego estamos hablando de la presencia misma de la inmortalidad y del remoto origen de los tiempos en nuestro propio territorio. Nos relacionamos con estos pueblos o con estas ritualidades a través de las pinturas. Y sabemos de las pinturas porque se han encontrado dibujos de andamios en donde se están realizando estas pinturas colgados en hamacas, en donde se ven jóvenes como aprendices de chamanes que desde pequeños están aprendiendo los oficios. Está todo el poderío del chamán en su interacción con un mundo cósmico. Se habla del jaguar que tiene una barca, una canoa, y esa canoa es la Vía Láctea, y el jaguar en la Vía Láctea recorre el universo. Se habla de plantas sagradas como el yagé y el yopo, a través de los cuales se conocen estos viajes cósmicos. Se habla de una gran cantidad de universo ritual que se ha perpetuado una y otra vez a lo largo de los milenios. Entonces, si de los egipcios hablábamos de 27 siglos, aquí podemos hablar de más de 200 siglos, en donde se ha estado representando una y otra vez estas pinturas del jaguar, estas pinturas de las plantas, estas pinturas del universo, y es un universo ritual. O sea, los pueblos que se van a trepar, alturas que pueden estar a más de 300 metros del suelo, que van a cavar las rocas, que van a preparar una pintura y que van a escenificar un universo cósmico entre la Vía Láctea, el jaguar, las plantas, las serpientes, las aguas y los ríos. Estos pueblos están hablándole a un sentido del poder cósmico, porque como dijimos, no hay evidencias de que esto hubiera sido un asentamiento de vivienda
ni temporal ni permanente, no hay otro uso hasta donde vemos que no sea ritual. Luego la ritualidad tiene que ser demasiado importante y demasiado poderosa para que se haya mantenido de manera continua en los milenios y hasta ahora, porque hay pinturas de 1970. O sea, hay pinturas realmente recientes y eso es algo que se está renovando permanentemente y nosotros no lo podemos ver, pero se está renovando permanentemente. Entonces, la selva para el hombre blanco resulta el infierno verde, pues si uno lo ve desde el punto de vista de la vorágine y si lo ve desde el punto de vista de Arturo Cova, pues y Alicia que se los devoró la selva, la manigua, pues entonces se vería como una barrera de lo impenetrable. Pero para los pueblos originarios la selva es algo que ellos leen. Hay pueblos que van comiendo frutas y dejan caer las frutas y de las frutas caen árboles frutales, crecen árboles frutales y esos árboles frutales se vuelven caminos. La selva también tiene una gran intervención humana en la medida en que se han sembrado los árboles de una manera específica, con un orden particular, con un orden frutal. Que el hombre blanco no comprenda ese orden no quiere decir que ese orden no exista, quiere decir que no ha aprendido a entender el significado de la selva profunda. Pero esa selva profunda es donde han entrado en contacto civilizaciones humanas desde el principio de los tiempos con el Amazonas. Y la manera como nosotros entramos en contacto con estos conocimientos es a través de los tepuyes de Chiribiquete y a través de las figuras que están allá. Entonces, estamos hablando de Lindosa, que es un punto, digamos, ese punto podría verse, pero ya donde queda el tepuye propiamente de Chiribiquete no debería irse porque esto es frágil. Y primero, esto es muy frágil, entonces es muy susceptible a cualquier deterioro de la presencia humana que suele deteriorar inclusive los pueblos como Machu Picchu y las grandes ruinas mexicanas también acusan una fragilidad y un peligro por la gran cantidad de gente que los visita. Esto es un descubrimiento del tamaño de los templos de Angkor Wat o del tamaño de los templos o de Machu Picchu o de los grandes templos mayas. Es un descubrimiento de unas condiciones históricas increíbles a todo nivel en el planeta. Cuando empezaron hace poco a montarla y que se parecía a la Capilla Sixtina, no existe comparación posible, porque los europeos solamente pueden hablar de sus propios referentes. Es difícil para ellos relacionarse con una otredad de imágenes que ellos no pueden entender o representar. El caso más emblemático de eso era el de Catherwood, cuando fue a Guatemala y trató de pintar las serpientes emplumadas, como en el sentido en que Vernon había pintado el Egipto cuando fue con la expedición napoleónica, y se da cuenta que no las puede pintar porque la mano no le permite la forma de lo que la imaginación no concibe. Él no podía entender que era una serpiente emplumada y por lo tanto no podía pintarla. Entonces las comparaciones con imágenes mucho más recientes dentro de unas coordenadas cósmicas diferentes más alejan que acercarnos acerca de la maravilla de este descubrimiento. Esto está hasta ahora en plena exploración, recién se está conociendo. Estamos interpretando lo que vemos ahí
a través de la presencia permanente del jaguar no solamente en nuestro territorio, sino en toda América. Lo estamos haciendo a través de las lecturas y de los conocimientos chamánicos, a través de las cosmogonías del Amazonas, a través del Padre Sol y de la Luna, a través de toda la herencia y la representación permanente de los saltos felinos a partir del encuentro y del poder. Pues decimos de verdad que hay pueblos indígenas que no visitan este lugar físicamente porque dicen que genera tanto poder ese lugar que realmente ellos podrían incluso morir con acercarse. Entonces, que lo visitan en el pensamiento, lo visitan en la conciencia, y es como se debe visitar realmente. Además, pues esto es inaccesible, estamos hablando de lo que les digo, de murales de 300 metros, de abrigos de roca que fueron hechos artificialmente, tallados en rocas durísimas, cuya tecnología desconocemos por completo, con qué instrumentos se tallaron esos abrigos, de qué manera lo hicieron, incluso si tratáramos de hacerlo ahora no encontraríamos cómo, y cómo esto nos va a representar un mundo de animales, de plantas y de cosmovisiones y de poderes que está ahí desde el principio de los tiempos. Entonces, esta ritualidad permanente, este acceso de los chamanes, desde las pinturas hasta los sueños, nos habla de una forma de poderes cósmicos que habitualmente no contemplamos en nuestro relato de país. En nuestro relato de país nos definimos como periferia. En Chiribiquete somos el centro del mundo. En nuestro relato de país nos referimos como pueblos recientes y difusos. En Chiribiquete somos tan antiguos como el hombre mismo y como el comienzo de los tiempos. En nuestro relato de país nos vemos como dispersos y como discursos hegemónicos que se plantean unos sobre otros. En Chiribiquete nos vemos desde la diversidad. Hay pueblos indígenas que hablan lenguas completamente diferentes, lenguas que han hablado desde hace 10.000 años y que no se han encontrado unas con las otras. Entonces hay una diversidad de pueblos indígenas, remotos y actuales, contactados y no contactados, con lenguas muy diversas que se están hablando allá en este momento y que se han hablado en el pasado. Entonces, esta conjunción de los pueblos indígenas tan diversos, de orígenes tan distintos, que nos hacen pensar que vienen de lugares muy remotos y que son, digamos, como el origen de una gran cantidad de pueblos que van a irradiarse a partir de Chiribiquete. Chiribiquete es un centro de cultura, de ritualidad, de cosmovisión, de encuentro y de origen. De encuentro porque allá confluyen muchas culturas, de origen porque de ahí salen muchas otras, como la familia de los pueblos arawak y muchas otras familias lingüísticas y muchas otras familias cósmicas y culturales que están alrededor del Chiribiquete. Alrededor del Chiribiquete es donde están los ecosistemas más ricos y más poderosos de la selva y de los ríos y de las aguas de la selva. Entonces esto junta los poderes de la selva, la riqueza de los ecosistemas, la riqueza de todas las cosmovisiones, la belleza pictórica de estas figuras increíbles. Esto, digamos, nos sitúa como en lo que pueden ser los dibujos de Nazca, o como lo que pueden ser estos grandes enigmas de por qué y de qué manera se han hecho figuras tan relevantes, tan antiguas y durante tanto tiempo. Esto es un centro de pensamiento y tradición cultural muy antiguo. Y como les digo, es exclusivamente ritual. Entonces, en esa medida se está hablando de un encuentro cósmico tan fundamental, tan esencial, tan poderoso, que se ha mantenido y renovado desde los tiempos más antiguos hasta la actualidad. Por eso se habla de una ritualidad permanente. Se habla de que solo deben acceder allá los chamanes, y se habla de una gran cantidad digamos, de riqueza en los lugares arqueológicos, en los murales y en las pinturas,
Todo esto nos habla de un gran misterio, pero sobre todo nos habla de un gran poder y un sentido muy profundo de lo sagrado y de la construcción de los andamios. Entonces, aquí mezclamos, digamos, el asombro físico de las pinturas, de los abrigos de roca, de la preparación de la pintura, de las figuras mismas, del asombro de lo que son los tepuyes, que son formaciones absolutamente increíbles, de lo maravilloso de la selva en ese lugar, de toda la fauna tan absolutamente rica, pero de la ritualidad y de la cosmovisión. O sea, son muchos niveles de relato lo que están ahí, ¿ve? Porque por un lado está todo el tema de la jaguaridad como una, digamos, no solamente como una característica de la fauna de nuestro continente, sino como una característica de lo sagrado y de lo ritual en nuestro continente, porque culturas indígenas de un extremo al otro de nuestro hemisferio rinden culto al jaguar. Esto va desde la Candona en Chiapas, o sea, en cualquier cantidad de pueblos rinden culto al jaguar, lo que nos conectaría con un mundo indígena transversal a través de todo el hemisferio, pero que tiene un centro muy poderoso en Chiribiquete. Entonces, los niveles de relato son, por un lado, la selva, por otro lado, el arte mismo, las piedras que nos dan cuenta de cuán arduo y sistemático ha sido esta creación de los abrigos, y por el otro lado, las figuras mismas. Entonces, las figuras mismas nos hablan de una cosmovisión absolutamente increíble, y nos hablan de una cosmovisión a la cual se accede a través de las plantas, y nos hablan de un espíritu del jaguar como, digamos, como el creador o la figura predominante. Esto son interpretaciones, quiere decir que aquí puede haber muchísimas más miradas, mucho más diversas, que aún no tenemos ni siquiera como Catherwood la imaginación para entender, y por eso no nos permite pintar en palabras lo que nuestra mente aún no está preparada para comprender. Entonces, estamos hablando de una cosa gigantesca a todo nivel. Estamos hablando de una maravilla y de un poder y de una fascinación y de un asombro que por ese solo hecho ya debería darnos un enorme sentido de propia valía como país y como nación y como pueblo, por haber nacido geográficamente donde semejante lugar de poder existe, y está ahí para hablarnos en los milenios del futuro de dónde venimos y quiénes somos. Como Chiribiquete es el futuro, como Chiribiquete es el portal, por así decirlo, para comprender de dónde venimos y entender la ritualidad poderosa que se irradia a partir de este lugar. Es muy importante preservarlo, porque de ahí es que nosotros podemos tener la información y la riqueza espiritual para entendernos en una nueva concepción distinta con la vida, con el cosmos y con el respeto a la diversidad, que nos puede dar una salida histórica diferente para que nuestro futuro no sea nuestro pasado, para que se despeje un panorama que nos permita habitar entre nosotros de una manera cooperativa, de una manera en la que nos podamos encontrar desde nuestras diversidades para construir mejores futuros,
y dejar atrás estos ciclos de muerte que nos detienen en el tiempo y nos detienen en la historia. Todo eso puede pasar por Chiribiquete. Pues entonces, por eso mismo hay que cuidarlo mucho. ¿Cuáles son las amenazas que puede tener Chiribiquete? La ganadería extensiva, porque deforesta la selva. Y en la medida en que deforesta la selva, pues ataca directamente todo aquello que hace posible que eso exista. Por otro lado, también, pues el narcotráfico. El narcotráfico, porque en la medida en que lleva la guerra ya, el narcotráfico y todas las diferentes formas de guerra, o sea, ya sea por los sembrados de coca, ya sea por los enfrentamientos de bandas armadas, por acciones de grupos criminales, en cualquiera de esos casos, que ideológicamente no hacen ninguna diferencia. El por qué o el de qué van o el de qué vienen no hace ninguna diferencia frente al peligro y la fragilidad del parque mismo. Para proteger esta vida hay que protegerla de la muerte y de todas sus formas de manifestación, ya sea matando la selva o matando a los humanos que están al lado o detrás o enfrente. Entonces es muy importante, casi que nos toca realmente cambiar nuestra conciencia cósmica para poder entender la importancia de proteger Chiribiquete y pensarnos desde otro lado que no sea la inmediatez de una ganancia o un territorio, sino la inmensidad del cosmos y la oportunidad espiritual e histórica que nos produce el ser el país que tiene el privilegio de ser irradiado por la riqueza cósmica, espiritual y ecológica, ecosistémica de Chiribiquete. Entonces, la idea de este relato, este parque es patrimonio cultural de la UNESCO. Esto tiene un reconocimiento universal. Ahora toca que nosotros lo reconozcamos no solamente afuera, en su maravilla, sino adentro, en su espiritualidad y en su poder. Falta que nosotros nos la creamos, que este parque existe, que los tepuyes nos irradian toda esta riqueza, que hay tanto por saber ahí, secretos que aún no imaginamos sobre nuestra propia vida, nuestro pasado y nuestro futuro. Es un punto de poder enorme y de una forma de riqueza que no imaginamos. La riqueza de la naturaleza conjugada con la cosmovisión, con las culturas y con los animales, que es de donde emanan verdaderamente las civilizaciones. Esto es un punto de civilización inmensa. Entonces, por un lado toca que nos lo creamos, que nos apropiemos de este conocimiento. Por el otro lado toca que nos apropiemos de este conocimiento a través del pensamiento y no del hecho físico de ir a verlo o de parárnoslos encima, porque esto es tan sutil, tan volátil y tan núbil, que así como ha sido eterno y antiguo, es frágil frente a todo tipo de intervenciones humanas. Entonces nos pone el reto de apropiarnos espiritualmente de algo que no podemos llegar a tocar físicamente y que no debemos llegar a tocar físicamente para que siga existiendo como tal, pero de lo cual debemos tener una conciencia clara y absoluta para situarnos en otro lugar histórico y espiritual totalmente diferente al que hemos tenido en una narrativa de país que no suele engrandecerse, sino sentirse conflictuada con un corazón roto de una narración colectiva. El Chiribiquete puede reparar eso con su poder tan impresionante. Si de una u otra manera concebimos que espiritual y cósmicamente ahí hay una nueva manera de entender el universo y que tenemos la oportunidad de vivirlo y de protegerlo y de ser conscientes de él. Entonces la idea de este relato es crear una conciencia en una descripción apenas somera, puramente desde el asombro de algo que es un enigma gigantesco, que nos lleva a la inmortalidad, que nos hace mucho más antiguos que los egipcios. Y la idea es que al final de esto, al final de este viaje con el pensamiento y la imaginación, como nos dicen, digamos, este podcast es patrocinado por Sura. Ellos están en nuestro relato y lo que ellos quieren que nosotros entendamos
Y lo que nosotros queremos entender y de lo que se trata todo este relato es que nos convirtamos en guardianes de Chiribiquete. De eso se trata todo. ¿Cómo hacerlo? A través de un acto de conciencia verdaderamente amplio, poderoso y espiritual. Entonces, desde los espacios de lo sagrado, del confín de los tiempos, del origen de los lugares de hace 12.000 años, desde los espacios de los ecosistemas, del gran escudo guyanés, de los tepuyes, de los jaguares, de la Vía Láctea, de la jaguaridad, de la cosmovisión, de los pueblos no contactados, desde los espacios del asombro, de la magia, del poder, de la maravilla, de la imaginación, de la irradiación de otro tipo de espiritualidad, de otra comunicación posible con el cosmos y con nuestro entorno, del asombro de pertenecer al centro del mundo entre el Ecuador y la Vía Láctea a través de la magia del jaguar, perpetuada a través de los siglos en pinturas asombrosas, cuya imaginación y espiritualidad hasta ahora estamos siendo capaces de concebir en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. En esta historia nos colaboraron, en primer lugar, Arturo Jiménez, Carlos Castaño Uribe, María José Castaño y Nicolás Loaiza. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Diana Suárez, Elena Beltrán, Daniel Moreno. Fue grabado en Los Gatos Estudio, editado y musicalizado por Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.